Y vamos a continuar con el panel 2, denominado Iberoamérica, experiencias con asociaciones público-privadas en el sector salud. Para ello invitamos a la doctora Paloma Alonso, a la doctora Alma Severiano, al señor economista Miguel Ángel Rosa Paredes y al MBA Miguel Donovan, a que suban por favor al escenario y puedan iniciar este panel en donde cada uno tendrá 15 minutos para exponer. Dejamos a la doctora Paloma Alonso. Hola, buenos días. Voy a intentar tener la velocidad del Concorde sin estrellarme. Agradezco muchísimo a la doctora Bafigo que me haya invitado a esta reunión. Yo creo que lleva 80 años el Seguro Social. Cuando uno revisa por qué las organizaciones que duran más de 50 años existen, dicen que hay tres cosas: la experiencia acumulada, una segunda que es vocación de servicio hacia los demás y sobre todo la imagen de pertenencia de los que trabajan para esa institución, y tercero, la capacidad de innovar para adaptarse al futuro. Yo creo que en los tres casos se cumple en el caso de salud. Yo creo que vamos a empezar, a ver si puedo rápidamente. Uy, ¿dónde está? Voy a ponerme la gafa. A ver. Bueno, para no andarnos por las ramas, tienen todos ustedes, esto es un estudio que se hizo de la experiencia en las asociaciones público-privadas que me encargó el BID, que es sobre 6 países, 4 latinoamericanos, que son México, Brasil, Perú y Chile, y 2 europeos, que son Reino Unido y, por supuesto, España, no podía ser de otra manera, donde van conceptos, requerimientos y evidencias, y como ustedes lo tienen disponible en las publicaciones del BID, todo lo que quieran saber, y como parafraseando a Woody Allen, y que yo no diga aquí, pues ya sabe que lo tienen ahí, todo lo que quieran saber y no se atrevan a preguntar. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una colaboración público-privada? Porque aquí cada uno lo entiende de una manera. Bueno, para que sea, efectivamente hay dos modelos. Uno que es la financiación, construcción, renovación, gestión y mantenimiento de una infraestructura, es decir, obra pública más servicios o explotaciones que no sean sanitarias, y otra la prestación de un servicio concreto. ¿Por qué se caracterizan? Largo plazo, entre 10 y 40 años, mayor valor por precio. Esto yo creo que lo tendríamos que hacer para todo. Es decir, que si algo no da mayor calidad a un precio igual que otra prestación o a un precio inferior da una calidad igual, pues entonces estamos perdidos, ¿no? La financiación, que es primero privada y luego pública, porque pasa a ser patrimonio del sector público, el carácter público que no se pierde, y la transferencia de riesgos, que en nuestro caso siempre decimos que son construcción, disponibilidad y demanda, y el sistema de cuentas europeos, para que no nos consolide como deuda, para que no forme parte de nuestros presupuestos, lo que nos obliga siempre es al riesgo de construcción y a uno de los otros dos. Bueno, esta es la escalada de las APPs. Bueno, hay una primera parte, ¿no?, que es la de obra pública, que es todo lo que es construcción, mantenimiento, que lleva bata gris, que es por esto, bata verde, que son servicios de logística, hoteleros, por ejemplo, el archivo de historias clínicas, por ejemplo, la esterilización, por ejemplo, la logística con la farmacia, la distribución y almacenamiento. ¿Qué pasa aquí? Aquí llega, hasta aquí teníamos siempre que era el equipamiento inmobiliario básico y clínico. ¿Qué nos sucede? Que de repente en España, cuando empezamos con las APPs de bata gris verde, resulta que tuvimos que abrir los hospitales en muchos casos sin equipamiento. ¿Por qué? Porque tardábamos tan poco en hacer los hospitales que a la administración pública no le daba tiempo a hacer los legajos para conseguir el equipamiento electromédico y la alta tecnología, con lo cual habían acabado la obra, pero teníamos que partir pared para conseguir meter los equipos. Entonces, después de esa experiencia, que también la tuvieron en Chile con Maipú y Florida, ya se incluyeron el equipamiento electromédico y la alta tecnología para que fuera acompasado el ritmo de la obra al ritmo del equipamiento. Y a partir de ahí ya empezamos con otro modelo, que es el de la prestación de servicios sanitarios, que ya es, aparte de todo lo que hemos dicho anteriormente, tiene otra serie de condicionantes, como es que entra, por supuesto, los profesionales médicos y la enfermería, y que puede estar solamente en los hospitales, la atención primaria más los hospitales, o la atención primaria en los hospitales más la atención sociosanitaria. Cada uno de ellos es un modelo. Luego, si quieren, podemos profundizar. Bueno, aquí lo tienen. A mí me gusta decir que además hay otros, ¿no? Porque esta es la concesión de un servicio transversal o compartido sanitario o no sanitario. Yo creo que ustedes tienen una oportunidad impresionante, ¿no? A mí me parece que desde esta conferencia que tienen, yo me plantearía muchas cosas. Es decir, a lo mejor resulta que para la genética pueden hacer entre todos los participantes de los países de la Seguridad Social una única plataforma de ultrasecuenciación genética y que la muestra viaja.
La muestra viaja. ¿Por qué ponemos laboratorios en todos nuestros centros de salud y consultorios? La extracción sí que tiene que estar a pie de obra, sí que tenemos que tener la extracción a pie de donde está el paciente, pero luego la muestra la metes en un congelador y viaja y se procesa en un único laboratorio. Y a lo mejor tenemos que empezar a pensar de otra manera. ¿Por qué siempre pensamos en que necesitamos más recursos? No, a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a ver dos cosas en salud: cómo controlamos la oferta y cómo gestionamos nuestra demanda. Esa es la clave. Necesitamos tantos servicios de neurocirugía, necesitamos tantas resonancias, necesitamos, cuando tenemos una resonancia, ya que está ahí, la utilizamos adecuadamente. ¿Por qué hacemos a los niños todos los días con los programas de salud? Por ejemplo, en España, no sé cuántos reconocimientos todos los meses hasta que tienen 14 años. ¿Es verdaderamente útil eso? Lo hemos comprobado. Y a las mujeres, ¿por qué las vemos durante todo el embarazo 9 veces si resulta que solo está recomendado 3? Y aquellos que dicen falta enfermería y resulta que nos pasamos, la mitad de los pacientes crónicos vienen y les volvemos a tallar. Pero si yo hace que no crezco no sé cuántos años. ¿Por qué utilizamos determinadas cuestiones y por qué no nos planteamos el hacerlo de otra manera? Bueno, pues esos servicios específicos son transversales y son para varios. Y luego, cuando me dicen, no, es que la farmacia es cara, la tecnología. Bueno, oiga, pues vamos a hacer alianzas estratégicas. Y también para la obesidad, porque cuando escuchaba a Rocío, en España lo que más ha disminuido la obesidad infantil, ¿qué ha sido? Un acuerdo con McDonald's y con las empresas que hacen alimentos para niños, que a partir de ahí han empezado a poner pues lechuga en lugar de poner bucaneros. Entonces ahí, a ver si desde aquí abordamos con un enfoque multidisciplinar de asociación público-privada, multidisciplinar para muchas cosas de los determinantes de salud. Y también digo con socio tecnológico. Oiga, con las farmacias lo que tendremos que decir es, mire usted, yo le voy a pagar el fármaco, claro que sí, pero siempre y cuando me dé los resultados que usted me dice. Y segundo, también le voy a decir una cosa, usted va a conseguir que el corto plazo se lo voy a cambiar por el largo plazo. Voy a llegar con usted a un acuerdo para un presupuesto cerrado, prospectivo, en el que le voy a decir tantos pacientes, si cuesta más, usted me lo va a bajar. ¿Pero qué tiene usted? Lo que tiene siempre las asociaciones público-privadas. ¿Qué tienen? Tienen la predictibilidad de que va a cobrar, de que no tiene que ir otra vez a conseguir que prescriba ese fármaco cualquiera. Entonces, vamos a ver si cambiamos siempre el corto por el largo. Igual con las empresas de tecnología. Mire usted, es que no le voy a pagar por un equipo, le voy a pagar por un servicio. Y el servicio significa que usted me va a dar el mantenimiento, me va a dar la formación, pero durante los 12 años que vamos a estar juntos. Y además, cada vez que se estropee, yo le voy a descontar, porque no tengo disponible el equipo y me tendrá que traer otro para que yo pueda actuar con él. Entonces, ese cambio, eso sí que es una alianza estratégica, eso sí que es una APP. Ese es el modelo al que tenemos que tender. Bueno, en la tipología, perdónenme porque ya saben que me apasiono. En la tipología de los APPs, pues en Perú tenemos 4 por el momento y hay en cartera bastantes más. Que yo conozca 5 del MINSA y además 6, perdón, y 3, y uno de ellos para, por ejemplo, todo lo que es los residuos, y luego hay otros 3 de salud. Que en salud tenemos los de bata blanca, que son Cayo y Villa María, que llevan, por supuesto, profesionales de la salud y que llevan, además, en algún caso, llevan la atención primaria o cómo organizarlo para que dé una integración y una respuesta. Y luego está una central de logística y unas propuestas para laboratorio y hemodiálisis, que serían servicios transversales. Bueno, los siguientes, la siguiente generación, se están planteando de bata gris-verde. De bata gris-verde porque en un inicio son mucho más fáciles de seguir y de controlar. Como lo tengo puesto en las transparencias, ustedes lo van a poder ver. Y luego en Chile hay 6, todos ellos son de bata gris-verde. Como hemos dicho antes, la siguiente generación ya han metido el equipamiento electromédico y los sistemas de información porque no conseguían hacer, igual que nosotros, con suficiente agilidad los concursos públicos para que llegara antes de que se acabara la obra. Perdón. Me está haciendo boicot, ¿eh? Intento ir rápido, ¿eh? Bien, Brasil tiene 8, que de ellos APPs de 5 años, que son, por decirlo, no son APPs, pero bueno, se hacían antes. En Brasil había una característica que era que todos tenían que ser con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones gubernamentales sin ánimo de lucro, no gubernamentales sin ánimo de lucro, perdón. Cambia la ley y entonces aparece el del Salvador, el APP del Salvador del Suburbio, que es de bata blanca, además tienen de bata gris-verde, pero en este
el pago, a diferencia, como luego veremos, si puedo, de cómo son en España o cómo son en Perú, que son por una cápita por cada uno de los habitantes, allí se les pagó por acto médico. ¡Craso error! Porque se acabó la predictibilidad. Se fundieron el presupuesto que tenían para 5 años, se acabó en 1 año. Entonces, ahí es muy importante, porque ya sé que está aquí Alberto y que siempre me dice que lo diga. Dime cómo me financias y te digo lo que hago. Entonces, en salud siempre hay que pensar el efecto perverso. Dime cómo me financias y entonces ir pensando cómo tienes que hacer para combatir lo que te va a pasar. México tiene 5, tiene una mezcla de bata gris-verde, son hospitales de alta especialidad regional, ahora empezaron la Secretaría de Salud y ahora está el Seguro Social también preparando, y han empezado también con la, por decirlo así, con bata blanca dentro de esos de bata gris-verde, como por ejemplo lo que es la cirugía mayor ambulatoria, por ejemplo lo que el laboratorio, por ejemplo, están incluyendo ahora algunos servicios que son de bata blanca dentro de hospitales de alta especialidad regional. Perdóname, pero creo que es así en Zumpango. Han incluido algunas cuestiones que son ya lindantes la bata blanca, como es, por ejemplo, el laboratorio, ¿no? Bueno, con el tiempo se han ido equiparando. Los años normalmente están entre los de bata gris verde, suelen ser más altos, que suelen ser de 30 años, los de bata blanca están entre 10 y 15, y en lo que es financiación, bueno, pues se diferencian bastante. ¿Por qué? Porque en uno es fundamentalmente, estás pagando una infraestructura y unos servicios de apoyo no sanitarios, con lo cual se financian fundamentalmente pues, por una puesta a disposición, es decir, porque tengas, por ejemplo, la alimentación, pues cuántos menús das, la lavandería, cuántos kilos de ropa, y además pagas con el canon fijo lo que es la infraestructura. Y el canon variable, además, está sometido a indicadores de calidad y de disponibilidad. A mí me dicen, no, es que esto es como si te compraras una hipoteca de un piso a largo plazo. No, porque aquí no tiene asegurado la concesionaria que va a cobrar la totalidad del canon. ¿Por qué? Porque si no cumple los indicadores de calidad y de disponibilidad no los tiene. Y luego siempre se meten ingresos por facturación a terceros, como pueden ser las máquinas de vending, la televisión. Bueno, este es el método de supervisión, que voy a ir más rápido. ¿Y qué pasa con la bata blanca? Bueno, pues que fundamentalmente se financia por una cápita, por persona asistida. Aquí hay muchas cuestiones que tendríamos que decir. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que la per cápita, por ejemplo, en Valencia es una cuantía fija para todas las concesiones. En Madrid varía para cada concesión. Aquí en Perú creo que para las 2 concesiones tienen aproximadamente la misma cápita por habitante, y que tienen diferenciado lo que es la infraestructura, un RPI para la infraestructura, un RPM para el mantenimiento y un RPO para la operación. Bueno, ¿qué es una cuestión muy importante? Bueno, pues que aquí, cuando uno pierde de la población que tiene asignada un habitante, de los que ya le han pagado la cápita, se marcha a otro hospital, se lleva su cápita, pero no se lleva solo su cápita, sino que el concesionario tiene que financiar a donde va ese paciente que le pertenece y que ha perdido, tiene que financiar por precio público, por patología, si es un trasplante, por ejemplo en España, pues 70.000 euros, cuando se le va a otro sitio. ¿De acuerdo? Es decir, que financias y pierdes un paciente, el dinero se va con el paciente, pero no se va a la cápita, se va lo que consume ese paciente en otro sitio. Con lo cual, claro, tienen un interés loco en dar un buen servicio, porque cada vez que se les va un paciente a otro lugar con un modelo de libre elección, pues fíjense lo que se pierde. Con una cuestión, para no incentivar que a ellos les vengan otros pacientes, los que ellos reciben se les financia solo al 80%, porque si no podríamos caer en que traten mejor a los de fuera que a los suyos. Entonces, tiene un mecanismo para no incentivar que suceda eso. A mí me parece que hay un tema que es fundamental. Es decir, a mí ninguna iniciativa privada me va a decir a mí como Estado qué tengo que hacer o cómo tienen que ser mis APPs. Lo primero que tenemos que hacer, y estos sí que son requerimientos y condicionantes imprescindibles, es la identificación de las necesidades de salud de la población. Es que tenemos que saber de qué muere, cuál es la morbilidad, cuál es... ¿Ya? He sido la más breve, ¿eh? De qué muere, de qué enferma, de cuál es la mortalidad, cuál es la morbilidad, y volvemos a lo mismo. Necesitamos un mapa sanitario que nos diga de qué mueren y de qué enferman, qué oferta tenemos, qué oferta,
qué oferta tenemos, qué demanda y cómo adecuamos la oferta a la demanda por regiones para saber cómo tenemos que priorizar nuestras intervenciones en salud. Segundo, el marco jurídico de regulación. Claro, tenemos que tener una normativa estable, porque es que si no, no hay quien invierta con nosotros. Tiene que ser un tema en que las APPs tiene que ser un acuerdo que sea, a ser posible, normativamente, que uno tenga solidez. Apoyo nacional e internacional. A mí me encanta en Uruguay cómo lo han hecho, la verdad, lo tengo que decir. Porque ¿qué han hecho? Antes de poner en marcha las APPs, lo primero que han hecho es todos los partidos se han puesto de acuerdo qué tipo de APP iban a hacer, para que no haya movimientos sinuosos. Cada vez que viene la izquierda, la derecha, el del medio, no, mire, vamos a ponernos de acuerdo que todos queremos hacer APPs. ¿Y qué tipo de APPs? Pues mire, solo vamos a hacer las de bata gris verde. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Pero es que si no, siempre estamos sometidos a vaivenes políticos que van y vienen. Mercado de proveedores, fundamental. Miren, no empiecen una APP si no tienen más de 5 proveedores que puedan dar ese servicio, porque entonces nos convertiremos en un monopolio, un oligopolio en el que pasaremos del monopolio público al monopolio privado. Gravísimo. Entonces, yo particularmente creo que los monopolios son malos en todo. La competencia y la concurrencia tienen que estar siempre presentes. Mayor valor por precio, que uno se cree siempre que tiene que salirle más barato que… No, lo que tiene que salirle es que dé mayor calidad a igualdad de precio, pero es que la calidad puede ser pensar en el ahorro energético, pensar en el tema medioambiental, no generar conflicto político, no generar conflictividad laboral, ver cómo a todos los grupos de interés se les suma. Hay muchas más cosas que hay que meter dentro del modelo. Y luego formación, control y evaluación. ¿Por qué fracasan muchas veces? Porque nuestro personal y el de la propia concesionaria no está formado. Estaban acostumbrados a contratos de corto plazo y estos requieren otro tipo completamente diferente de seguimiento y evaluación. Que, vamos, es que duran muchos de ellos 30 años, que no lo duran los matrimonios. Con lo cual, comprenderán que necesitan absolutamente estar preparados para formar a la gente que va a llevar ese tipo de contratos tanto desde la evaluación como desde la prestación. Bueno, esto era un poco lo que yo traía, que a mí me parece que siempre encuentro lo mismo, lugares comunes. Los envejecimientos nos van a matar, lo tecnológico, lo económico, pues no estoy de acuerdo. No podemos resolver problemas pensando de la misma forma que cuando les hemos creado. Es decir, el envejecimiento, pues miren, no, el más caro que hay en el Sistema Nacional de Salud son los niños menores de 1 año, no los mayores de 85. Entonces, pues, es un tema en el que tendremos que ver cómo utilizamos bien los recursos que tenemos. Punto. ¿Qué hacemos que estamos haciendo innecesariamente? ¿Cómo nos redistribuimos? ¿Cómo metemos en alianza estratégica a todos aquellos que tienen que formar parte de nuestro día a día? Como es las empresas de farmacéutica, los laboratorios, la parte tecnológica. Y segundo, tecnológico. Per se, la tecnología no es nunca un factor que sea incrementalista, sino que la tecnología bien utilizada y cuando es coste efectiva, lejos de eso lo que genera es muchísimo más valor. Y tampoco la parte económica si la redistribuimos bien. Bueno, por ejemplo, las camas. Por traerles un ejemplo, la Unión Europea, ¿qué tiene? Austria y Alemania tienen un montón de camas que sobrepasan los 7 por 1000 habitantes. ¿Qué les sucede? Que también tienen más ingresos por 1000 habitantes dentro de las camas, ya que las tengo, las utilizo. ¿Qué sucede? Que en cambio, cuando nos vamos a ver la cirugía mayor ambulatoria sustitutoria o los hospitales de día, son los que menos tienen, 3,5 y 10,5. ¿Por qué? Porque tienen camas. Punto. En el sector de la salud, la oferta está generándote la demanda. Lo mismo. Resulta que nos ponemos a construir hospitales o centros de salud y nadie averigua cómo hay que construirles. Y luego resulta que el día después necesitas 10 enfermeras más, 14 médicos más, 27 especialistas. ¿Por qué? Porque están mal hechos. ¿Por qué? Porque no se ha pensado en la arquitectura basada en la evidencia científica. Oigan, mire, es que las habitaciones individuales no son ningún lujo, que es que las tienen ustedes amortizadas en 3 años. Porque bajan las infecciones nosocomiales y se produce todo eso que ven ahí de 3 cruces. Entonces, a lo mejor es que tenemos que empezar a pensar cómo tenemos que construir los hospitales. Es decir, cómo se disminuyen los errores, cómo hay menos infección, cómo gastan menos analgesia. Al próximo que me haga una unidad de cuidados intensivos sin luz, le mato. Porque literalmente aumenta la confusión del paciente 3 veces más. Para empezar a hablar. Segundo, se produce un coste de enfermería y de errores que raya el 30%. Necesitan más analgesia. Entonces, por favor, hagámoslo bien. Si el tema no es
que necesitemos más recursos. Es que a ver cómo empleamos bien los que tenemos, porque podemos crecer hasta el infinito, pero si lo seguimos haciendo mal, pues tendremos el mismo problema. Lo mismo. No quiero ver una sala de dilatación y paritorio cuando las unidades de trabajo de parto y recuperación es que han dado unos resultados fabulosos. O una neonatología que no permita la hospitalización padres-hijo. Y he dicho padres. Entonces, dicho esto, yo les traigo varias cosas en las que, aunque no hay evidencias científicas suficientes en las APPs, porque son muy recientes, porque es muy difícil encontrar resultados en salud. Los resultados en salud muchas veces de una intervención se ven mucho más tarde. Luego porque hay una tendenciosidad y un sesgo ideológico notable. Es decir, que aquí hay quien les pone todo a favor y hay quien les pone todo en contra. Pues no, tendremos que ser objetivos y ser transparentes. Se trata única y exclusivamente de un instrumento de gestión. ¿Bien empleado? Fantástico. ¿Mal empleado? Un desastre, como en todo. Exactamente igual que todo. Hemos hecho una valoración de varias cosas. Aquí tienen los tiempos, que efectivamente son menores. No puedo. Ya. Bueno, razones sociales, por supuesto. A mí me pone muy nerviosa y ayer le hablaba con Jaime, ¿no? Con Jaime Arias y decíamos los dos que cuando nos dice la gente, bueno, bueno, privatizar, ¿qué privatizar? ¿Qué privatizar? Si es público, de patrimonio público al cabo de 30 años. Lo único que es privado es la provisión. Y cuando dicen, es que esa es una actividad core, la asistencia, la docencia y la investigación son actividades core del Sistema Nacional de Salud, sí, del público y del privado. Lo que sí que es core del Sistema Nacional de Salud es que sea universal, gratuito y con un catálogo de prestaciones que sean coste efectivas. Eso sí que es el core del Sistema Nacional de Salud. Y el resto es la provisión que sea público-privada para aquel que la realice mejor y que desde luego dé con condiciones de calidad al menor coste. Punto. Cohesión social, intergeneracional, porque lo vamos pagando al cabo de 30 años, proporciona empleo, calidad y calidez. Aquí tienen una valoración. En todos los casos hemos visto que se disminuía muchísimo los tiempos, fundamentalmente porque cuando no tenemos en los presupuestos de cada año dinero para inversión, pues ¿qué hacemos? Cortar las obras y las inversiones. Entonces están construyéndose un hospital, pero si no tenemos para pagar la inversión, y encima porque aquí hay un incentivo loco a que el concesionario acabe en cuanto puede la obra. ¿Por qué? Porque empieza a cobrar en el mismo día que empieza en funcionamiento. Luego hay dos cuestiones fundamentales para que sea así. Bueno, resultados de la satisfacción de la ciudadanía, que a mí me parece importantísimo porque estamos aquí para eso. Entonces aquí lo tienen, como lo van a tener las transparencias, en todos los casos se ha demostrado que dan una satisfacción mayor. Y una cosa muy importante, cuando se les ha preguntado, oiga, ¿usted sabe si este hospital es público o privado? En el 94% de los casos no sabían de qué se trataba. Si era público o privado, solo les importaba que el servicio que se daba allí era bueno, se daba con calidad y con calidez. Luego, por lo tanto, esas tendenciosidades vamos a ver si se finalizan. Bueno, esto era lo que ponían los gestores, pero razones gestoras, la innovación. Miren, por ejemplo, aquí tienen varias de las cosas que se han conseguido, desde innovaciones en la estructura, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la citación del paciente. Ahora se puede citar perfectamente por un cajero automático, ¿y por qué no? O, por ejemplo, para la prescripción farmacéutica. Ahora, por ejemplo, está automatizada y solo permite que se saque justo el tratamiento para esa persona y para esa dosis. O, por ejemplo, los quirófanos que van panelizados y, por supuesto, van sobre rieles para poder crecer, porque el tamaño va cambiando a medida que vamos incorporando tecnología. O lo que es la libre elección de especialista, con esa situación de dinero sigue a paciente, con lo cual hay un interés para mejorar todos ellos el servicio. O el funcionamiento de en red. Por ejemplo, ya no perteneces en muchos hospitales de Madrid, ya no perteneces al servicio de cardiología X, perteneces a la red de cardiología de esa comunidad autónoma. Con lo cual, tú puedes, como cardiólogo, que te has formado a lo mejor en un procedimiento más complejo, llevar a tu paciente al otro hospital y realizarle el procedimiento, porque ya no eres de un hospital, eres de una red y de una red integrada. Bueno, seguimos como tengo mucha, voy a irles a tres temas importantes. Bueno, a mí esto me parece importantísimo, porque aquí estamos hablando de legitimación social. Y si desde luego las APPs empiezan con críticas y con sentadas y con traídas, entonces hemos hecho un pan como unas tortas, porque no entenderá la población y la ciudadanía,
nunca lo va a entender por qué seguimos incrementándole los impuestos cuando resulta que damos un servicio que está bajo incertidumbre. Entonces, a mí me parece que lo que tiene que llevar siempre una APP o cualquier actuación en salud es un plan. Es un plan absoluto de comunicación interna y externa. ¿Qué es? ¿Por qué lo hemos elegido? ¿Qué ventajas presenta frente a otras alternativas? Siempre con mensajes claros, públicos definidos y qué canal vamos a utilizar. Porque si no, nos encontraremos con esto, que es común a todos nosotros. Porque si intereses corporativos, y voy a ser clara, más improvisación política, por no tener bien el estudio de comunicación, que genera conflicto. Declaraciones de un político en la Comunidad de Madrid. No descarto seguir con la privatización de la sanidad. Pero no hemos dicho que es público, no hemos dicho que es patrimonio público, que lo único que es la provisión privada, que el paciente no paga, que es gratuito, que es universal, que da calidad. Pues entonces, ¿cómo después puede decir esto? Él mismo, no descartó privatizar. Si es público, o esto otro. ¿Por qué digo intereses? Porque cuando uno va a ver por qué se protesta, resulta que porque voy a pagar el parking y antes no lo pagaba, porque resulta que me han quitado el fee que me daban del bono de bus, porque me dicen, entonces detrás siempre hay intereses que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ver cómo lo organizamos para que podamos perfectamente anular ese tipo de sesgos, ¿no? Y ganar lo más posible a todas las personas hacia nosotros. Bueno, el tipo de procedimiento, yo les aconsejo que hagan el abierto porque, ¿qué es lo que les pasa al PPP? Se le dice muchas veces que tiene muchos costes de transacción, tanto para la administración como para el concesionario. ¿Por qué? Porque son expedientes largos que requieren un programa médico funcional, un estudio de costes. Entonces, esos costes de transacción que nos generan, tenemos que ver cómo se disminuyen. Parece que con la modalidad de abierta y que la propia administración prepare gran parte de la documentación, se abaratan esos costes, tanto en el ex como en el post. Y ahí les dejo lo que hemos encontrado bibliográficamente. Bueno, esto se lo dejo así para que ustedes lo vean. Y lecciones aprendidas en las APPs en salud. Nunca incorporar servicios que rompan la cadena de valor. Nosotros incorporamos a los camilleros dentro de los hospitales de bata gris y verde. ¡Qué error, señores! Porque un camillero depende de la enfermería y de los profesionales médicos sobre todo. No suele depender nada más que de ellos. Entonces hemos roto la cadena de valor, que es la continuidad de un servicio. O, por ejemplo, el reequilibrio financiero, importantísimo. Todos tenemos que recoger reequilibrio financiero, pero no al año, porque entonces ya la legitimación social se nos ha ido por los suelos. Es decir, si ustedes adjudican una APP a un precio y al cabo de un año ya tienen que estar, como nos pasó a nosotros con el Hospital de Alcira, revisando cuánto es el monto que necesitan para seguir sobreviviendo y vamos al rescate, hemos perdido completamente la credibilidad de ese APP. Con lo cual, hay que poner el reequilibrio financiero siempre, pero a ser posible al cabo de unos años y siempre ligado a la tasa interna de retorno, es decir, al beneficio, que sea más o menos el 2%. Indicadores de resultados, por favor. Yo lo siento, Miguel, pero lo tengo que decir. Es que ponemos, para hacer los servicios de apoyo no sanitarios, cocina, limpieza, lavandería, 700 indicadores. Entonces, ¿qué nos queda por medir? Por favor, pocos, muy bien elegidos, muy medibles, que salgan de evaluación de resultados sin tener que hacer mucho más, porque si no es imposible de medir, absolutamente imposible. Dedicamos 700 a los de la bata gris-verde y ningunos a los de la blanca, pero nos hemos vuelto locos. O sea, es que necesitamos indicadores de evaluación de resultados, pocos, bien elegidos y que sean absolutamente indicadores centinela de lo que verdaderamente es medir la salud. Y deducciones, claro, por área crítica, porque no es lo mismo un quirófano que un pasillo, no es lo mismo cuando se repite un fallo que cuando no se repite, y servicio integral. ¿Por qué? Si ustedes meten un hospital en una APP, el servicio especializado, tienen ustedes que incluir la atención primaria cuando el modelo es de el médico de cabecera es la puerta de entrada al sistema. Porque si no, les va a pasar lo que a nosotros en los primeros hospitales de bata blanca, que la primaria mandaba todo al hospital y claro, el hospital no podía hacer nada porque no estaba la primaria dentro de la concesión, con lo cual, ¡pum!, al rescate.
Pues no. Si ustedes meten el hospital y de verdad creen en un modelo en que el primer nivel de atención es la puerta de entrada en el que yo creo, tienen ustedes siempre que meter la atención primaria junto con los hospitales y a ser posible con el sector sociosanitario, porque cada día eso es un seguimiento más longitudinal y no hay una quiebra en un sistema de atención. Y todos los recursos, claro que sí. Y además yo soy partidaria de que pidan cesión del terreno, porque si uno tiene que comprar el terreno o el suelo, resulta que eso se encarece muchísimo el coste. Y creo que todos los ayuntamientos tienen que ser conscientes, porque aquí estamos hablando de enfoque multidisciplinar y de multiinstitucional. Por lo tanto, tienen que contribuir a ello. Y proyecto arquitectónico basado en la evidencia científica y nunca dar un proyecto de ejecución, jamás. Tiene que estar en anteproyecto en los comienzos, porque si no, ya están ustedes atados de pies y manos. La concesionaria, como le cambien un solo enchufe, va a decir, me has cambiado algo. Entonces, jamás meter un proyecto que ya esté absolutamente en ejecución. Bueno, yo creo que las lecciones aprendidas en la bata gris-verde es evitar modificados, acompasar el equipamiento electromédico, por eso si meten ustedes la alta tecnología y el equipamiento electromédico, luego no van a tener que romper pared para meterle. Cohabitación y bicefalia, ¿qué sucede? Que en muchos casos cohabita una parte que es de la bata blanca con la de la bata gris-verde y a veces eso no es fácil de integrar porque cada uno de ellos depende de un organismo diferente. Yo creo que tiene una oportunidad también para gestionar un cambio. Incorporación de sistemas de control válidos y objetivos y generación del síndrome de Estocolmo. Esto es muy importante porque fíjense, llega un momento, al principio, en la parte de la bata blanca pone un montón de penalizaciones a la bata gris-verde, pero llega un momento en que tienen el síndrome de Estocolmo, se han hecho amigos. Y entonces ya a partir de entonces ya no les pone ninguna penalización. Ya a nosotros nos decía Europa, pero oiga, ¿cómo va a ser que hemos pasado de que ustedes ponían 100 penalizaciones a que ahora resulta que no ponen ni una? Y sucede eso, que llega un momento en que se asocian tanto que ya no seguimos con el sistema de evaluación. Y luego la disgregación, ¿por qué? Porque no se nos olvide que dentro de las propias concesionarias hay una parte constructora y una parte que es la que da los servicios de apoyo en los sanitarios. ¿Y qué sucede? Que como no prime, y hay que ponerlo en el pliego, la parte operadora sobre la parte constructora, estamos perdidos, porque con aquello del contrato back-to-back, siempre la constructora, aunque sea de la misma empresa, va a querer tener beneficio y no va a pensar en el día después. Y aquí todo esto está pensado para el día después, cuando empiece a operarse el hospital. El modelo de bata blanca yo lo recomiendo para innovar gestión en áreas sin recursos, promoción de actividades preventivas y salud pública. ¿Por qué? Claro que sí, porque cuando a ti te financian por per cápita y además resulta que esa cuantía es fija, lo que tú necesitas es que tu población esté muy sana para que venga lo menos posible a aquellos sitios como los hospitales que van a consumir más recursos, con lo cual tienes un interés loco por primar todo lo que tiene prevención, prevención de la salud y la promoción. Integra cuidados y continuidad asistencial entre niveles, es verdad, es decir, que cuando tú tienes en un área todos los niveles asistenciales que dependen de una concesionaria, el seguimiento y la longitudinalidad del paciente y la continuidad está garantizada y sin riesgo de cohabitación. Bien, ¿qué problemas tiene? Yo, por ejemplo, en Perú, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, a mí me parece que tendría que haberse unido el MINSA con el de Salud para hacer las APPs de bata blanca. ¿Por qué? Porque son poblaciones fluctuantes. Entonces, imagínense que ahora hay una crisis económica como la que hemos tenido en España y que la población de afiliación al de Salud, que creo que no va a pasar estando Virginia, pero bueno, baja de manera importante. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esa población fluctuante tienes que traerla de la otra punta de Lima para dársela al concesionario porque no llegas al número que has pactado con él. Entonces, tiene que ser del área de salud más próxima al domicilio del paciente y además tiene que ser toda la población de ese área. Imagínense que una persona deja de estar dentro de esa cobertura. ¿Qué sucede? ¿Que se queda sin la prevención? ¿Qué sucede? Es decir, que esa fragmentación del sistema impide que muchas veces podamos hacer bata blanca si no se ponen de acuerdo las dos instituciones que prestan la mayor parte de la cobertura a la población. Requiere un potente sistema de información clínica para conocer calidad y evitar perversiones. Y les voy a decir un ejemplo. A ustedes les pagan por la cápita $400 por un habitante que tiene en su área. Imagínense que el tratamiento de los antirretrovirales del SIDA cuesta exactamente 10.000 euros. O cuesta un tratamiento oncológico de los trastuzumab y todos estos que cuesta 12.000 euros. Entonces, si no tienes un sistema potente, a lo mejor tiene uno la mala idea de no dar esa medicación.
Entonces, necesitas hacer un seguimiento muy estricto de qué es lo que se está dando y cómo se está dando. Porque siempre, aunque pierdas al paciente si se va a otra institución, pero esto, si no tienes unos criterios muy claros, a lo mejor hay pacientes que te conviene, entrecomillado, que se mueran porque te cuestan más que lo que ganas con ellos. Ya sabemos que esto no es así, pero uno podría tener ese pequeño si no tiene un sistema y el Estado sigue siendo garante de esa prestación. Y la Administración tiene que fijar la cartera de servicios. Lo siento, a mí no me la fija la privada. Es decir, la cartera de servicios es de la autoridad sanitaria. Y yo decido dónde y cómo hay que poner. Y me da igual. Usted no va a hacer trasplante porque a lo mejor trasplantes podíamos hacer para toda la seguridad social latinoamericana y acordar dónde hacemos diferentes tipos de prestaciones y tener flujo entre nosotros. En Europa nos lo estamos planteando para que la sostenibilidad del sistema permanezca. ¿Por qué? Porque todos no podemos hacer de todo y porque, sobre todo, por calidad. Porque no tenemos número suficiente de pacientes y no puede ser un hospital que haga 7 de trasplantes renales o que haga cuando se exigen unos mínimos que están en el entorno de 50. Entonces, eso es así. Entonces, ¿por qué? Por calidad, no solo por optimización de recursos, por calidad, porque no alcanzamos el número mínimo para dar calidad. Y mayor participación del proveedor en el diseño del centro. Yo jamás le daría, es lo que nos ha pasado en Torrejón, en Madrid, que le dimos al concesionario hecho como tenía que ser el hospital. ¿Qué tiene? La parte ambulatoria se ha quedado enana y la parte de hospitalización resulta que es terrorífico. ¿Por qué? Porque le sobran la mitad de las camas. ¿Por qué? Porque potencia muchísimo todo lo ambulatorio para que sea mucho más optimizado de recursos. Y le sobra la mitad de las camas. Con lo cual, cuando pongan bata blanca, jamás se les ocurra poner esto. Ya acabo, ¿eh?